Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Oremos. Padre, le damos muchas gracias por el don de la vida, por darnos la oportunidad de disfrutar de este nuevo día. Rogamos su bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre su iglesia, sobre nuestras autoridades, sobre nuestros gobernantes. Suplicamos, Padre, que su gran misericordia se derrame sobre nuestro país, sobre nuestro mundo. Que usted siempre esté con ojos de amor y misericordia atentos a su iglesia, Señor. Rogamos por nuestros hermanos que están pasando tiempos de prueba y de dificultad. Rogamos su gracia sea suficiente para sustentarles, Padre. Y también, como cada día, pedimos que su Espíritu Divino ilumine nuestro entendimiento para comprender su voluntad, Señor. Guarde nuestros corazones y pensamientos y líbrenos de tentaciones y de pecado, pues se lo estamos rogando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, de nueva cuenta estamos, por la gracia de nuestro Dios, reflexionando en la primera carta del apóstol San Pedro. El día de ayer hablábamos de esas tres razones o tres motivos por los cuales el creyente debe rechazar el pecado de manera rotunda. Y en el versículo 1 nos dimos cuenta, del capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 1, nos dimos cuenta de que una razón para rechazar el pecado es porque Cristo nos salvó del dominio del pecado. Ahora nosotros no somos esclavos del pecado, sino que vivimos en el poder del Espíritu, y esa vida está sustentada en la victoria que Cristo otorgó al creyente. En su propia victoria, nosotros ahora somos victoriosos. El segundo motivo por el cual el creyente debe rechazar rotundamente el pecado es porque nosotros ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Antes queríamos, pero no podíamos. Podría el hombre desear lo bueno, pero no podía hacerlo. Ahora, de acuerdo a los versículos 2 y 3, leemos 1 Pedro capítulo 4, versos 2 y 3. Para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El apóstol incluye aquí dos marcados contrastes. El primero es entre el tiempo que resta y el tiempo pasado. Estas etapas deben ser diferentes, ya no podemos permitir el mal. Nos exhorta a que tomemos decisiones tajantes y definitivas al respecto. En segundo lugar, el autor contrasta las concupiscencias de los hombres con la voluntad de Dios. Estas son opuestas porque el ser humano siempre se rebela contra la voluntad divina. Antes de conocer a Cristo, vivíamos según los caminos terrenales, pero desde ese momento en adelante y por el resto de nuestra vida, debemos buscar hacer la voluntad del Dios Altísimo. Recordemos las palabras del apóstol San Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios. Esa es la expresión más clara de lo que es vivir ahora para hacer la voluntad del Dios Altísimo, el cual nos rescató por su misericordia, el cual nos adoptó como hijos suyos por Jesucristo, su Hijo amado. Estos contrastes que encontramos aquí son el tiempo pasado, que ya hemos hecho referencia a qué se refiere, con el tiempo que resta. Los deseos de los hombres con la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pedro decía, baste ya, suficiente lo que hemos vivido
en el pecado como para que volvamos a él. Ahora hay que buscar la voluntad de Dios. Aquí está el otro contraste. Y el tercer contraste que encontramos es lo que agrada a los incrédulos y lo que agrada al Padre Celestial. Entonces tenemos tres contrastes marcados aquí: el tiempo pasado, el tiempo que resta, los deseos de los hombres, la voluntad de Dios, lo que agrada a los incrédulos, lo que agrada al Padre Celestial. Debemos notar que los deseos de los hombres incluyen todo lo que estos buscan en la vida. Por ejemplo, riqueza, poder, influencia, sensualidad prohibida, sabiduría humana, fama, etcétera, etcétera. Y es que todos ambicionan algunas cosas. Aunque no participen en actividades como las mencionadas en el versículo 3, donde el autor hace otra comparación entre lo que agrada a Dios y lo que agrada a los gentiles. El apóstol San Pedro, lo mismo que el apóstol San Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y describe los frutos de la carne, hay como un decálogo ahí. No es que sea exhaustivo lo que el apóstol San Pedro está diciendo, ¿verdad?, sino que está mencionando este tipo de pecados comunes y conocidos por sus lectores de esta carta. ¿Qué importancia tiene para nosotros que esta comparación hace el contraste entre lo que agrada a Dios y lo que agrada a los gentiles? Algunos creyentes eran gentiles, pero aquí se refiere a los gentiles no cristianos. Entonces hay un marcado contraste aquí. Esta es la segunda motivación que nosotros encontramos para rechazar el pecado, porque ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Pero hay una tercera motivación para rechazar profunda y radicalmente el pecado, porque la tercera motivación es porque debemos testificar de Cristo. Versículos 4 al 6. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. A menudo las Sagradas Escrituras abren una ventana para que entendamos la mentalidad de los que no creen en nuestro Salvador. Para ellos, su estilo de vida les parece normal y nosotros muchas veces olvidamos cómo éramos cuando no entendíamos el cristianismo y considerábamos que sus adeptos eran gente raras. Nosotros, algunos, crecimos desde cuna, ¿verdad?, en una familia, en un hogar cristiano, y a lo mejor no es el caso, pero de todas maneras, aun cuando muchos de nosotros crecimos en un hogar cristiano, tener un encuentro real con el Cristo vivo es el parteaguas entre esa fe que nos enseñaron nuestros padres como una herencia que nos dejaron, y el hecho mismo de tomar posesión de esa fe y llamarla nuestra fe. Ya no es el Dios de nuestros padres, ahora es el Dios mío y es el Padre mío. Ya no son las cosas que nos enseñan nuestros padres, sino las cosas que nos revela el Espíritu mismo. Ya no es que nuestros padres nos lleven a la fuerza para buscar a Dios, ahora es que es nuestro deseo, nuestro anhelo buscar a Dios. Y entre tanto se da ese encuentro con el Cristo vivo, nosotros considerábamos aún a veces a nuestros padres como raros, como locos, como puro de Dios. Yo recuerdo las charlas con algunos de los chicos de mi edad, ¿verdad? Y las pláticas eran así: ¿es que nuestros padres no pueden hablar otra cosa que no más que puro de Dios? ¿Acaso no pueden tener otro tipo de diálogos, de pláticas? Y bueno, a nosotros nos parecía raro que nuestros padres todo, su música, su comida, sus amistades, su matrimonio, sus viajes, todo lo cotidiano estaba permeado de Dios para ellos. Y nos parecía cosa rara a nosotros. Ahora imagínense aquellos que son incrédulos
y que nos miran como creyentes. Les parecerá rarísimo vernos dedicar tiempos a la oración, al culto público, en comunidad, etc. Yo creo que algunas veces, tal vez hasta se han de burlar de nosotros, o tal vez algunos han de perseguir a los creyentes. Yo recuerdo cuando nosotros pasábamos frente a casa de mi suegra. Mi suegra era una mujer, pues, que desde niña era evangélica, pero su esposo no, ni sus hijos. Y cuando bajaba con mis hermanos para ir al templo, pasábamos frente a casa de mi suegra. En ese tiempo ni siquiera sabía que iba a ser mi suegra, pero todos se burlaban de nosotros, nos tiraban pelotas llenas de lodo para ensuciar nuestras ropas, nos gritaban de palabras ofensivas. Y luego, por la gracia de Dios, bendito es el nombre de nuestro Señor, y mi suegro se convirtió a la palabra, al Evangelio de Jesucristo, y toda su familia, bendito sea nuestro Dios que los alcanzó. Pero tal vez ellos nos veían como gente rara, en algún momento nos ofendieron, nos agredieron, y ahora ellos llegaron a ser también gente convertida a la palabra de nuestro Dios. Así es lo que está dando a entender en esta carta el apóstol San Pedro, que hay gente que ese estilo de pecado les parece normal, y cuando nos ven a nosotros nos miran como gente rara. La conducta del mundo de aquellos tiempos estaba arraigada en la cultura y el nacionalismo. Los días festivos honraban a los dioses del país o de la localidad. La celebración incluía el abuso del vino y a veces ritos de prostitución sagrada en el templo. Recordemos esta diosa Afrodita, que era la diosa del amor, la fertilidad, etc. Una diosa que tenía, según algunos historiadores, a veces más de 1000 prostitutas sagradas. Así que estos tipos de fiestas del tiempo bíblico, pues incluían todo ese tipo de abusos, tanto del vino como de esta relajación moral, de prostitución pública que se hacían en los templos de los dioses de aquel tiempo. Por eso, los creyentes tenían que rechazar las invitaciones que se les hacían para cenar, porque las actividades sociales a veces se realizaban en salones adjuntos al templo pagano, donde se servía la carne que había sido ofrecida a los ídolos. En realidad, eran estos quienes patrocinaban el evento y recibían la honra de los asistentes. Fue así como los vecinos empezaron a ver a los creyentes como antisociales o desleales a la patria. A veces los acusaban de ser ateos porque no adoraban sus imágenes. Sin embargo, esta podía ser la oportunidad de dar razón de la esperanza que tenían en Dios y dar evidencia de la transformación de sus vidas. En el versículo 5, recuerda al lector que lo que opinan los incrédulos no es lo importante, sino lo que Dios juzga. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Seria y tremenda advertencia, hermanos. Muchos creyentes terminan, y nuestros jovencitos hoy en día, cediendo y van a lugares no propios, no sanos, donde no es conveniente que esté un joven y una señorita o un cristiano, porque el ambiente es un ambiente de de mucho libertinaje y de inmoralidad, de lenguajes y actitudes no propios para el creyente que corrompen la santidad. Y el creyente tiene que tener una vida, aunque se le acuse de antisocial o de desleal a la patria, etc. No importa de que nos acusen, lo importante es ser leales a nuestros principios y a nuestro Dios. Y cuando nos pregunten, oye, ¿tú por qué no esto, no aquello? Bueno, nosotros daremos razón de nuestra fe. Los vivos son los que vivirán cuando Cristo venga. Los muertos serán los que habrán muerto cuando Él venga. Todos los que no confían en Él, estén vivos o no, confrontarán a Dios y no escaparán a su juicio. Ahí cara a cara tendrán que rendir cuentas.
Al contemplar la necesidad y el peligro en que se encuentran los no salvos, el creyente siempre debe pensar como Pedro. Tenemos la responsabilidad de llevarles el Evangelio de salvación. En el versículo 6, los muertos son los muertos espiritualmente hablando. El apóstol subraya esa condición diciendo que ellos opinan que nosotros no pertenecemos a la sociedad, pero la realidad de las cosas es que son ellos a quienes les falta llevar una vida plena. La necesidad de predicarles el Evangelio de Jesucristo para que crean en Él es para que solo sean juzgados en la carne, versículo 6, por el rechazo a los hombres y evitarles la condenación eterna. O sea, en la carne significa que seremos juzgados por las personas, pero evitaremos la condenación eterna, porque cuando los muertos espiritualmente creen, reciben de Dios la vida espiritual. ¡Qué maravilloso! Entonces, imagine que los muertos calumnian a los creyentes por llevar una vida extraña. A su vez, estos últimos le testifican del Salvador, ellos lo aceptan y también sienten el rechazo de sus vecinos, pero no les importa porque han sido aceptados y amados por Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que esto llene de esperanza nuestros corazones y demos testimonio del amor de Cristo. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.